Ludeña, Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa radial. Noticias, entrevistas, reportajes, prensa radial, los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. SR Radio. Ecuasur 102.1. En prensa radial. El análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja a través de Radio Ecuasur 102.1 y también SR. Estamos con el doctor Patricio Donoso, vía telefónica, él es vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa, para conversar y preguntarle sobre lo que tiene los acuerdos políticos para reformar la Constitución, la Asamblea Nacional Legislativa y también el juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Cuál es la explicación política que le tiene a los habitantes del sur del Ecuador, señor doctor? Buenos días. Muy buenos días, un gusto conversar con usted y a través suyo con la bella gente del Austro, de Loja particularmente, y por supuesto el conocer qué es lo que está pasando en la Asamblea. En efecto, bien lo ha dicho usted, está en proceso el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al cura Tuárez y su combo, por decirlo así, y es un juicio político que se activó la semana pasada, cuando en el CAL, y yo soy miembro del CAL por tercer año consecutivo, aprobamos por unanimidad este juicio, en virtud de los serios indicios de cometimiento de errores de orden funcional del Consejo de Participación Ciudadana. Y ese juicio tiene que sustentarse o darse a cabo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Es así como la Asamblea o la Comisión resolvió el día viernes hacer ya pues una agenda con los tiempos claros, de forma tal que en esta semana serán recibidas las pruebas de cargo y de descargo tanto de los actores de el juicio, como son Janine Cruz y Raúl Tello, así como las pruebas de descargo de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, señor doctor, más allá del juicio político, la Asamblea también tiene un solo acuerdo, manifiestan algunos legisladores y asambleístas en el sentido de reformar la Constitución de la República del Ecuador. Uno de ellos es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se extingue o simplemente se va a una reforma total o parcial de dicho artículo constitucional, doctor? Hay 3 caminos para hacer aquella reforma. La una es a través de una consulta popular recogiendo las firmas que se requieren de iniciativa ciudadana y luego pues hacer la propia consulta. Este proceso es un poco largo, mucho más caro, más oneroso. El segundo es más rápido, pero por supuesto hay que mencionarlo, es que el presidente de la República llama a consulta popular para este fin. El presidente no tiene que recoger firmas, sino que su sola decisión puede llamar a una consulta popular. Y el tercer camino son realizar enmiendas a la Constitución, enmiendas al texto, que tomará más o menos 1 año y medio, pero es un tercer camino a fin de limitar las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cualquiera de las 3, una de las 3 deberá darse, es del acuerdo, y por supuesto dependerá mucho del visto bueno que dé la Corte Constitucional al camino que se escoja. Ahora, señor doctor, el camino, por ejemplo, que usted manifiesta últimamente en el sentido de las enmiendas constitucionales, pero ¿qué va a pasar con el accionar del Consejo de Participación Ciudadana hasta que entre en vigor lo que sería una enmienda constitucional, señor doctor? Hasta que esto suceda, existe el Consejo de Participación Ciudadana y este deberá funcionar de acuerdo a la ley, eso sí, sin poder meterse en temas inherentes a nombramiento de organismos o dirigentes o presidentes de organismos de control, pues eso le está vedado, de acuerdo a lo que se resolvió en la consulta popular del 4 de febrero del año pasado a través del Consejo de Participación Transitorio, ni tampoco meterse con la Corte Constitucional. Es decir, tenemos que ser muy cautos en el accionar de ese Consejo de Participación mientras exista, no puede extralimitarse, es decir, irse más allá de sus atribuciones, y por supuesto la Asamblea, que tiene capacidad de control social, de control político, tendrá que estar muy a la expectativa de lo que vaya sucediendo. Ahora, señor doctor, ¿qué va a pasar con el control político que usted hace referencia a la Asamblea Nacional Legislativa, por ejemplo, con las acciones administrativas
del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y también algunos vocales en la cual, por ejemplo, resolvieron sin mayoría en lo que es el seno del Consejo de Participación Ciudadana, señor doctor? Bueno, precisamente esa es una de las razones por las cuales se ha establecido el juicio político al Consejo de Participación, a 4 miembros del Consejo de Participación, a su presidente y a 3 vocales más, precisamente por extralimitarse en sus funciones. Y el denominado desacato con respecto a la Corte Constitucional. Estamos actuando siempre de acuerdo a la ley. Doctor, ¿cuál es su criterio sobre el Consejo de Participación Ciudadana? Si es necesario la extinción vía Asamblea Constituyente o simplemente enmiendas constitucionales para irle restando lo que serían los poderes al Consejo de Participación Ciudadana, señor doctor. Cualquiera de los 3 caminos que le indiqué hace pocos minutos, vale decir, una reforma a la Constitución vía consulta popular convocada por el presidente de la República, la primera; la segunda, convocada por la ciudadanía a través de la recolección de firmas; y la tercera, enmiendas a la Constitución a través de 2 debates que deben darse con la distancia de 1 año entre el primero y el segundo debate. Cualquiera de los 3 caminos es absolutamente válido. Doctor, el correísmo intenta utilizar al Consejo de Participación Ciudadana en lo que sería los organismos de control, ¿no? El cura Tovares es el que intenta extralimitarse en el uso de la función del Consejo de Participación Ciudadana. Que quien esté atrás de eso ya depende de ellos, no de mí. Ahora, señor doctor, ¿qué es lo que le queda al pueblo ecuatoriano para poder atisbar correctamente cuál es la definición o la base constitucional y constituyente del Consejo de Participación Ciudadana, ya que ellos, a nombre del pueblo ecuatoriano, actúan en determinadas acciones de la República y están prácticamente topando lo que serían bases constitucionales y también del republicanismo del Estado ecuatoriano, señor doctor? Bueno, se equivocaron, y por eso el juicio político. Hicieron mal, se extralimitaron, y eso es un error, sin duda alguna, de tal manera que no se va a permitir que se extralimiten, porque todos debemos cumplir la ley. El artículo 106 de la Constitución dice que ningún funcionario público está exento de rendir cuentas. Señor doctor, ¿cómo están las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional Legislativa? Habida cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana es una de los elementos que creó el correísmo para poder controlar lo que es la estructura del Estado ecuatoriano, señor doctor. Ningún movimiento político, ningún partido político tiene el número de votos suficiente para que con su sola decisión se puedan elegir dignidades o establecer juicios o aprobar leyes. Ningún partido político tiene mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Por tanto, hay que parlamentar. Por eso se llama Parlamento, el Congreso de la República, la Asamblea Nacional. Y dentro de ese parlamentar, pues, hay que llegar a acuerdos, y el acuerdo está referido, sin duda alguna, a generar cuerpos de ley que hagan bien a la gente. Por ejemplo, reformar el Código del Trabajo a fin de generar más fuentes de trabajo y empleo, generar más riqueza para ser repartida, ser más justos con los jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral y necesitan tener oportunidades. Señor doctor, ¿el juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se da por desacato, señor doctor? Es una de las causales que establecieron los interpelantes. Lo que ha hecho por ahora es calificar el juicio, no a sustanciar el juicio. No sustancia los juicios, simplemente califica si se cumplen los 3 requisitos. 1, el número de firmas necesarias; 2, que éstas sean auténticas; y 3, el anuncio de las pruebas que se van a presentar. No así las pruebas, porque eso le corresponde a la Comisión de Fiscalización en primer término y luego al plenario legislativo. Doctor, ¿hay suficientes votos de la Asamblea Nacional Legislativa para poderle limitar lo que serían las acciones al Consejo de Participación Ciudadana? El juicio fue pedido por 2 legisladores, Daniel Cruz de Loja y Raúl Tello, con el acompañamiento de 70 y pico de firmas. Eso es lo que hay hasta ahora. ¿Qué suceda después? Precisamente para eso es el juicio. Cuando se presenten las pruebas de cargo y descargo, se verá la culpabilidad o no de los enjuiciados. Ahora, señor doctor, le quiero hacer una consulta sobre el tema laboral que usted topó.
Por ejemplo, a nivel ya nacional se habla de que el Ecuador entrará el 2020 a la tecnología 5G. Eso significa que tendrá que revisarse el código laboral porque muchas empresas van a utilizar esa tecnología y a lo mejor no va a ser necesario mano de obra calificada del pueblo ecuatoriano, señor doctor, en lo que son los aspectos de producción y comercialización. No estoy de acuerdo. Siempre será necesaria mano de obra, siempre se requerirá la participación del ser humano, siempre se requerirá manos que trabajen en bien de sus familias, en bien del sustento que debemos llevar todos a nuestros hogares. Por tanto, no nada tiene que ver el incorporar una nueva tecnología en cuanto a la generación del trabajo. Hay que generar más fuentes de trabajo, oportunidades a los miles de ecuatorianos que se incorporan todos los años al mercado laboral. Perfectamente, doctor. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial haciendo información a través de Radio Ecuasur y también SR Radio. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. El doctor Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa, haciendo información sobre el tema del acuerdo a la reforma de la Constitución de la República del Ecuador y también al juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Lindon, antes de ir a la pausa comercial, el tema de la tecnología 5G, bueno, el tema político es interesante toparlo, pero esto ya tiene simplemente una ruta y un camino que se va a dar a través de la Asamblea Nacional Legislativa. La tecnología, bueno, el doctor Patricio Donoso dice que no está de acuerdo, que eso simplemente hay que generar más mano de obra. De lo que nosotros conocemos, la tecnología 5G podría dejar sin fuentes de trabajo a muchos ciudadanos. Porque el nivel tecnológico está prácticamente reemplazando lo que serían muchas actividades humanas en lo que es aspectos de producción y de comercialización. En Japón, por ejemplo, ya hay robots que atienden cafeterías y aparte de ello, ya hay sistemas de facturación robotizados en Europa. Esa tecnología para América Latina no es que va a demorar unos 10 o 15 o 20 años. Esa tal vez demorará hasta que el momento que ingrese la tecnología del 5G en territorio ecuatoriano. Son alarmas que comienzan a darse a nivel mundial sobre el tema laboral. Y el código laboral del Ecuador tendrá que ser reformado de acuerdo a realidades y visiones económicas donde permita la compra de servicios, tanto profesionales como también de fuerza laboral. Porque alguna vez conversábamos con algunos ciudadanos que son del sector de la construcción. Por ejemplo, usted contrate un albañil y un maestro. Le dicen tanto es el valor que yo tengo que ganar diariamente y superan los $30 diarios. Y vaya a ver el resultado de construcción que realiza la mano de obra. Es sumamente costoso. Cuando ya en este momento hay tecnología que, por ejemplo, revestir las paredes de ladrillo, ya lo hace una máquina. Y una pared de unos 10 metros cuadrados, esa máquina lo hace en menos de una hora. Esa misma pared, un trabajador de la construcción la está realizando durante la semana entera de la jornada de trabajo. Esas son las observaciones que tienen que darse. Al sector de la construcción nadie lo ha topado en materia económica de cuál es el costo hora por trabajo en ese nivel. Y en otras actividades similares, situaciones se presentan. Conozco de muchas empresas que, por ejemplo, ya están reemplazando lo que es la mano de obra laboral por tecnología y directamente están realizando esas implementaciones donde esa persona que era contratada para realizar cobertura de unos 15 o 20 personas simplemente ya es obsoleta su actividad frente a lo que es la tecnología. Y estamos hablando de hechos reales que ya son visibles en el escenario económico y político de la provincia de Loja. Actividades que tenemos que irlas analizando desde un punto de vista de la lógica, de la parte legal,
laboral del Ecuador. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial.